Mi esposa me dejó mientras yo cuidaba de mi padre enfermo, pero cuando él me convirtió en millonario en su testamento, regresó rogando. Tengo 36 años, he estado casado por 8 años y junto a mi esposa tuvimos 2 hijos. Además, soy el único hijo de mi padre, quien desde hace años enfrenta una dura batalla contra una enfermedad renal. Durante mucho tiempo su estado se mantuvo relativamente estable, pero en los últimos 2 o 3 años su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Desde entonces debe asistir a sesiones de diálisis 2 veces por semana. Al principio él mismo se las arreglaba para ir y venir, pero conforme fue debilitándose empezó a pedirme que lo acompañara y yo no podía negarme, era mi papá. Así que organicé todo en mi vida para ser yo quien lo llevara. Fijamos los miércoles y sábados para las sesiones. El sábado era sencillo, pues era mi día libre. El miércoles logré que mi jefe me permitiera salir temprano para cumplir con esa responsabilidad, a cambio de recuperar esas horas trabajando hasta tarde en la noche. Trabajo en la misma empresa desde hace 10 años. Mi jefe conoce mi ética y compromiso, así que me apoyó sin dudarlo. Lamentablemente, el verdadero problema no estaba en la oficina, sino en mi propia casa. Mi esposa, de 34 años, nunca fue cercana a mi familia. Cuando supo que ahora tendría que acompañar a mi padre 2 veces a la semana de forma permanente, explotó. Antes ya le molestaba un poco que de vez en cuando lo ayudara, pero ahora que era algo regular, no pudo ocultarlo más. Me dijo palabras que aún me duelen, que acompañarlo era una pérdida de tiempo, que nada de lo que hiciera lograría que él se sintiera orgulloso de mí. Quizás debería explicar un poco más. Mi papá fue un empresario exitoso. Durante muchos años dirigió su propio negocio de comercialización, logrando amasar una gran fortuna. Su sueño siempre fue que yo continuara su legado, pero mis pasiones eran otras: la tecnología, la programación, el desarrollo de software. Así que cuando terminé la escuela, elegí estudiar informática. Al principio, mi papá aceptó mi decisión con la condición de que eventualmente trabajaría en su empresa. Sin embargo, cuando me gradué, recibí una oferta en una de las compañías tecnológicas más importantes del país y no pude rechazarla. Mi papá se sintió traicionado. Él deseaba que yo tomara las riendas de su negocio, no que trabajara para otros. Me pidió una vez más que me uniera a su empresa tras mi boda, y cuando le dije que no, me advirtió que no esperara recibir nada de su herencia. Para ser honesto, yo ya era autosuficiente. Había comprado mi primer coche y mi casa a los 29 años. Le dije que su fortuna no era mi motor en la vida, que quería construir mi propio camino. Desde entonces, nuestra relación quedó fracturada. Pero todo cambió cuando mi madre nos dejó de un infarto hace 5 años. Esta situación dejó a mi padre completamente solo. Yo ya había dejado el hogar familiar hacía muchos años y la soledad lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Poco a poco nuestras diferencias quedaron en segundo plano. Empecé a visitarlo con frecuencia, llevando conmigo a mis hijos para animarlo un poco. Con el tiempo nuestra relación se fue reparando. Mi padre, ya retirado, dejó su empresa en manos de un fideicomiso para que la administrara y decidió dedicarse simplemente a vivir lo que le quedaba de vida con tranquilidad. Mientras tanto, en casa, las tensiones seguían creciendo. Mi esposa nunca tuvo una relación cercana ni con mi madre ni con mi padre. Durante años evitó visitarlos bajo cualquier pretexto, que mi madre se entrometía en nuestra vida, que en su casa no se sentía bienvenida. Siempre había algo. Cuando mi padre me desheredó, ella empezó a mostrar abiertamente su desprecio hacia ellos, asegurando que eran egoístas, que no pensaban en nosotros ni en nuestros hijos. Le pedí que no se metiera, que respetara la relación que yo tuviera con mis padres. Le prometí que nuestro futuro no dependía de la riqueza de nadie. Pero esas palabras parecieron no tener ningún peso en su corazón. Cuando finalmente me comprometí a acompañar a mi padre a cada sesión de diálisis, ella lo sintió como una traición personal. Le expliqué 1000 veces que no tenía a nadie más. Su hermano vivía lejos y apenas lo visitaba. Yo era lo único que le quedaba. Lejos de comprenderlo, cada sábado se empeñaba en organizar algo, desde fiestas improvisadas en casa, paseos familiares, hasta simples salidas a hacer compras que, casualmente, siempre coincidían con el horario de la diálisis.
Le dije que podía hacer planes para los domingos, que los sábados los tenía comprometidos. Nada servía. Siempre había reproches, reclamos, sarcasmos, mal humor. Era como si disfrutara sabotear cualquier intento de hacer lo correcto. Los miércoles tampoco eran fáciles. Yo me esforzaba en terminar mis labores del trabajo tras volver del centro médico, pero ella siempre encontraba alguna excusa para salir y dejarme a cargo de todo: cocinar, atender a los niños, limpiar y además terminar mis obligaciones laborales. Era agotador, pero lo hacía porque no iba a abandonar a mi padre. Aunque muchas veces, mientras manejaba hacia el centro, me sentía con el alma partida. Corría contra el reloj, manejando rápido, buscando atajos, tratando de recuperar minutos que parecían evaporarse en el aire. Mi papá intentaba no ser una carga. A veces me pedía que mejor mandara a la enfermera con él. Pero yo no podía hacerle eso. Era mi papá. No era solo una obligación. Era amor. Era gratitud. Era todo lo que soy. Con el tiempo, la presión en casa se volvió insoportable. No había día en que mi esposa no me hiciera sentir culpable por cuidar a mi padre. Según ella, era un esfuerzo inútil. Su argumento era claro y cruel. Mi papá ya me había eliminado de su testamento, así que no valía la pena sacrificar nada por él. ¿De verdad todo en la vida se mide en ganancias y pérdidas? ¿Solo vale la pena cuidar de quienes nos pueden dejar algo material? ¿Y los padres que no tienen riquezas, acaso deben ser abandonados? A veces la miraba y no lograba reconocerla. ¿Dónde estaba la mujer con la que había decidido formar una familia? Después de meses soportando sus quejas y desprecios, una noche, cansado y herido, le solté algo que llevaba tiempo guardándome. ¿Tus padres tampoco te van a dejar una herencia y aún así los visitas cada semana? Lo que siguió fue una tormenta de gritos y reproches. Me gritó que sus padres siempre la apoyaron, que nunca le habrían dado la espalda como, según ella, lo había hecho mi padre conmigo, que no me atreviera a compararlos jamás. Las discusiones se volvieron constantes, los gritos, los insultos, incluso frente a nuestros hijos. Ya no había respeto, ni paz, ni amor, solo una rutina amarga que nos consumía a todos. Incluso llegué a escucharla hablar mal de mi padre delante de los niños, manipulándolos, intentando sembrar el mismo desprecio en sus corazones inocentes. La confronté una y otra vez, pero nada cambiaba. Así que dejé de pelear, dejé de responder, la ignoraba. No porque no doliera, sino porque ya no tenía fuerzas para desgastarme en un callejón sin salida. Yo sabía cuál era mi prioridad: cuidar de mi padre, acompañarlo en su último tramo de vida. No importaba que me hubiera desheredado, no importaba el dinero, me importaba el amor, me importaba el deber, me importaba el respeto. Con el tiempo, mi padre fue perdiendo aún más movilidad. Ya no podía ni bajar solo al auto, así que dejé de apresurarlo. Ahora lo ayudaba, paso a paso, a caminar hasta el coche. Lo tomaba del brazo, a su ritmo, sin presionarlo, y al volver, lo acompañaba hasta su cama, asegurándome de que estuviera cómodo, de que pudiera descansar. No me importaba llegar tarde a casa. No me importaba enfrentar más gritos, porque cada momento con mi papá era un regalo que pronto, muy pronto, ya no podría recibir. El cambio en mi actitud no pasó desapercibido para mi esposa, y no tardó en llegar la amenaza final: tienes que elegir, o tu padre o yo. Me quedé en silencio unos segundos, la miré y ya no vi a la mujer con la que soñé envejecer. Solo vi egoísmo, frialdad, vacío. Le respondí con una calma que ni yo sabía que tenía: elijo a mi padre, porque él al menos nunca fue tan cruel como tú. Ella empacó sus cosas en cuestión de horas y se fue. Ni siquiera intenté detenerla. Yo también necesitaba respirar. Durante su ausencia, la casa se llenó de una extraña paz. A pesar de todo el peso que cargaba, trabajo, hijos, el cuidado de mi papá, me sentía más ligero, más sereno. Era como si al irse, se hubiera llevado también una nube negra que nos tenía atrapados. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los papeles del divorcio. Cuando los recibí, sentí una mezcla de sorpresa y alivio.
Los firmé sin dudarlo y los envié de vuelta, sin llamadas, sin súplicas, sin lágrimas. Para mi sorpresa, ella no pidió la custodia de nuestros hijos, ni siquiera preguntó por ellos. Cuando recibió los papeles firmados, me llamó histérica, preguntándome cómo había podido dejarla ir tan fácil sin luchar por nuestro matrimonio. Su madre incluso intervino, exigiéndome que me comportara como un hombre y la buscara para reconciliarnos. Era absurdo. ¿Por qué habría de suplicar por alguien que ya había dejado claro que no nos quería a mí ni a nuestros hijos? Al final, su madre dejó escapar la verdad. Su hija aún era joven y no quería cargar con la responsabilidad de criar niños. ¡Qué ironía! Para mí, mis hijos son el mayor regalo de la vida. Me quedé con ellos, con su cariño, su inocencia, su risa. No podía pedir nada más. Claro que no fue fácil. Ellos extrañaban a su mamá, sobre todo el más pequeño. Hubo noches en que lloraban buscándola y yo me rompía por dentro. Pero siempre estaba allí para ellos, para abrazarlos, para asegurarles que nunca los abandonaría. Con el tiempo, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para mejor. Nos mudamos a la casa de mi padre. Era un cambio grande, pero necesario. Mi papá, que antes vivía en soledad, ahora estaba rodeado del sonido alegre de sus nietos. Sus ojos volvían a brillar cada vez que los veía correr por el jardín, reírse en la sala o simplemente sentarse a su lado a escuchar historias. Fue, sin duda, la mejor elección que pudimos haber hecho. La cuidadora de mi padre aceptó de buen gusto encargarse también de cuidar a mis hijos mientras yo trabajaba, a cambio de un pequeño aumento. Tener a alguien en quien confiaba, bajo la supervisión de mi papá, era más de lo que podía pedir. La casa, que alguna vez pareció demasiado grande y vacía, ahora estaba llena de vida otra vez. Ver a mis hijos disfrutando con su abuelo y a mi padre sonriendo genuinamente después de tanto sufrimiento, me hacía sentir que, a pesar de todo, estábamos donde debíamos estar. Mientras tanto, la vida con mi exesposa se había reducido al mínimo contacto. Ella desapareció casi por completo de nuestras vidas. Nunca preguntaba por los niños, nunca llamaba para saber cómo estaban. Y aunque al principio eso me llenaba de tristeza por ellos, con el tiempo entendí que era mejor así. Ellos no merecían una madre ausente que solo apareciera por conveniencia. Todo parecía ir encontrando su lugar, hasta que llegó el día que tanto temía. Mi papá, nuestro pilar, nuestro ejemplo de amor y fortaleza, se fue. Partió tranquilo, en su cama, mientras dormía. No sufrió, no estuvo solo. La última noche la había pasado rodeado de risas y abrazos de sus nietos. El médico y la enfermera nos aseguraron que su felicidad en esos últimos meses había prolongado su vida más de lo esperado. Yo me aferré a ese consuelo como a un salvavidas en medio de un océano de dolor. Perder a mi padre fue uno de los golpes más duros de mi vida. Pero dentro de toda esa tristeza había una paz inmensa. Había hecho todo lo que pude por él. Estuve a su lado hasta el final, como él siempre estuvo conmigo, incluso cuando parecía que nos habíamos distanciado. Después de despedirnos de él, pensé que ya no quedaba nada pendiente. Asumí que todo su patrimonio había sido entregado al fideicomiso, como él mismo me había dicho años atrás. No esperaba recibir nada, no me importaba. Así que cuando su abogado me llamó para pedirme que asistiera a la lectura del testamento, casi le dije que no era necesario. Hasta pregunté si debía desalojar la casa en la que vivíamos. El abogado, entre risas, me insistió en que fuera. Accedí, más por respeto que por otra cosa. Cuando llegué me encontré con una sorpresa que me dejó sin aliento. Mi papá nunca había cambiado su testamento. Yo era su único heredero. Todo, su negocio, su casa, sus ahorros, todo era mío. Me derrumbé en lágrimas, no por el dinero, no por los bienes, sino porque entendí en ese instante que jamás había dejado de creer en mí, que incluso cuando me amenazó con desheredarme, en el fondo siempre me había amado. El abogado me confesó que mi papá estaba profundamente orgulloso de mí, de que hubiera seguido mi pasión, de que no hubiera traicionado mis sueños, ni siquiera por presión familiar, que en su corazón siempre supo que había criado a un hijo íntegro.
Ese día lloré como no lo había hecho en mucho tiempo, no por la herencia, sino por el amor incondicional que, pese a los errores y las heridas, nunca dejó de existir entre nosotros. Después de la lectura del testamento, el abogado me ofreció asesoría para recuperar el control de la empresa que mi padre había dejado en manos del fideicomiso. Yo dudé al principio, ¿era eso lo que realmente quería? Pero luego pensé en él, en todo lo que había construido con tanto esfuerzo, en sus sueños, en su legado, y entendí que no se trataba de abandonar mis propios ideales, sino de honrar su vida. Así que renuncié a mi antiguo trabajo y tomé el control de la empresa. Fue una decisión difícil, pero sentí que era la manera correcta de cerrar ese ciclo. Mientras tanto, puse en alquiler mi vieja casa, porque los niños y yo decidimos quedarnos a vivir en la casa de mis padres. Allí, cada rincón estaba impregnado de recuerdos, de amor, de vida. Mis hijos parecían más felices que nunca. Corrían por los pasillos donde yo mismo solía jugar de niño, y en cada risa de ellos sentía la presencia de mi papá, como un susurro amoroso acompañándonos. Todo parecía marchar en calma, hasta que, como era de esperarse, el olor del dinero atrajo a las sombras del pasado. Empezaron a llegar personas que hacía años no veía, parientes lejanos, antiguos amigos, vecinos olvidados. Pero la visita más inesperada fue la de mi exesposa, acompañada de sus padres. Llegaron con lágrimas falsas en los ojos, diciendo que no sabían de la muerte de mi papá y que, de haberlo sabido, habrían asistido al funeral. Una mentira más, una actuación lamentable. Sus padres, que alguna vez insultaron a mi padre, ahora no paraban de elogiarlo, como si siempre lo hubieran respetado. Mi ex, en un arranque de falsa emoción, abrazó a los niños, fingiendo cariño. Me dijo que los había extrañado tanto, que sufría por no haber estado cerca de ellos. La miré a los ojos y le pregunté con toda la calma del mundo: ¿y en todos estos meses nunca pensaste en llamarlos, en buscarlos? No supo qué responder. Entonces sus padres intervinieron, con una sonrisa que me heló la sangre. Ahora que tu padre ya no está, sería mejor que reconstruyeran su familia. Los niños te necesitan y también necesitan a su madre. Traté de no reírme en su cara. Era tan obvio que no hablaban por amor, sino por conveniencia. Ahora que sabían que yo era millonario, de pronto la familia, el amor y el bienestar de los niños les importaba más que nunca. Les respondí con frialdad: mis hijos me necesitaron cuando su madre los abandonó. Y créanme, agregué, mirando a mi exesposa directamente a los ojos, no los volveré a exponer a esa decepción. Mi exesposa comenzó a llorar de forma teatral. Sus padres nos dejaron solos, tal vez pensando que, sin presión, sería más fácil manipularme. Ella me tomó de las manos, sollozando: te amo, extraño a los niños, extraño nuestra vida. La miré con compasión, pero también con una firmeza que jamás había tenido frente a ella. Le respondí sin levantar la voz: no me amas a mí, amas el dinero que crees que puedes sacar de mí. Lo siento, le dije, pero aquí ya no hay lugar para ti. Sus lágrimas se secaron al instante, me miró con odio y me lanzó la amenaza que ya veía venir. Entonces voy a reclamar lo que me corresponde, la mitad de tu fortuna. Le dije sin alterarme: haz lo que tengas que hacer, no vas a recibir ni un centavo. Ella salió furiosa, gritando improperios que ni siquiera me molesté en responder. Inmediatamente hablé con mi abogado. Me confirmó lo que ya intuía. No tenía derecho a nada. El divorcio se había finalizado mucho antes de que yo heredara la fortuna de mi padre. Y, además, yo tenía la custodia exclusiva de los niños. Eso sí, me advirtió algo importante. Debía tener cuidado si ella intentaba acercarse demasiado a los niños. Podría intentar manipularlos emocionalmente para luego reclamar algún tipo de pensión o derechos que no le correspondían. Así que decidí actuar con cautela. Supervisaría cada visita, cada llamada, cada intento de acercamiento. Porque ante todo, mi prioridad eran ellos, mis hijos, mi familia real, la que sí se quedó cuando las cosas se pusieron difíciles. Con el tiempo, la calma volvió a nuestras vidas. Mi exesposa, quizás frustrada al no poder obtener nada, dejó de insistir. No volví a saber de ella, salvo algún que otro intento tibio de acercarse a los niños.
intentos que siempre vigilé muy de cerca. Mis hijos, aunque aún sentían la ausencia de su abuelo, comenzaron a recuperar la alegría poco a poco. Me esforzaba cada día para que no les faltara amor, apoyo y estabilidad. Con la empresa de mi padre bajo mi responsabilidad, también logré reorganizar mi vida laboral. Ahora tenía la flexibilidad de estar más presente para mis hijos, algo que antes sentía casi imposible. Y con el primer respiro de verdadera libertad, decidí hacer algo que siempre había querido. Me llevé a mis hijos de vacaciones. Viajamos a las Bahamas, no por ostentación ni por gastar la herencia, sino como una celebración de nuestra nueva vida. Una vida que, a pesar del dolor y las pérdidas, todavía estaba llena de amor, de sueños, de nuevas oportunidades. Ver a mis hijos reír en la playa, construir castillos de arena y correr sin preocupaciones fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y en silencio, mirando el atardecer, le di las gracias a mi papá. Gracias por enseñarme que el verdadero valor no está en el dinero. Gracias por mostrarme que el amor verdadero no depende de lo que uno tiene, sino de quién es. Hoy, más que nunca, entiendo que la verdadera riqueza está en las personas que eliges cuidar, en los recuerdos que construyes, en las huellas que dejas en quienes amas. Sé que vendrán nuevos retos. Quizás mi exesposa intente algo más adelante. Quizás la vida ponga nuevas pruebas en nuestro camino. Pero esta vez estoy preparado. Tengo la fuerza de mi padre en mi interior y tengo a mis hijos, mi mayor motivo para seguir adelante. Prometí ante su tumba que nunca fallaría en honrar su legado, y cada día que pasa me esfuerzo en ser el hombre que él siempre creyó que podía llegar a ser. Gracias, papá. Tu amor me salvó, y tu ejemplo vivirá en nosotros, para siempre.